La Otra Ronda, el podcast más alcohólico donde yo, Jessie Aguirre y mi compañero Luis Muñoz. les vamos a platicar del tema de esta semana, que es... Esta semana vamos a hablar del vino y whisky desde cero, desde su fundación, o desde donde creemos que fue su fundación, básicamente. ¿Desde el principicio? Desde el principio, desde el principio. Desde muy del principio. Y yo les voy a hablar contando, les voy a empezar contando Les voy a hablar del contando. whisky. Vamos a hablar de la historia del whisky, cómo nació el whisky. Pero antes de hablar del whisky, que es mi destilado favorito, tenemos que hablar de qué es destilar. Vamos a empezar aquí desde cero, vamos a como Legos, ¿no? Los building blocks. Sí. ¿Qué es destilar? Bueno, la palabra destilar proviene del latín destillare, que significa gotear o dejar gotear. Ujú. Básicamente separar los componentes de una mezcla líquida, calentándolos y luego enfriándolos y recolectándolos. ¿Sí? Esto se hace en un alambique. Primero tienes una mezcla líquida, la calientas, Ajá. atrapas los vapores y luego los enfrías. Y lo enfrías. Y eso es destilar. Y la recolecta. Ah, ok, Lo ya. recolectas. Ajá. Ya. Básicamente, para ponerlo en términos más comunes, es como cuando estás cocinando y le pones tapa de vidrio al sartén. Sí. Ya ves que arriba se forman gotitas de agua con grasa, De la porque la evaporación. grasa, la evaporación, la grasa también sube, Sí. no precisamente porque hierva. Pues si a esto le ponemos un tubito a un recipiente, podemos separar el agua de la grasa. Eso es destilar. O sea, sería inútil hacerlo para la grasa, pero eso es destilar. ¿Ok? Ok. ¿Por qué se puede destilar? Porque el alcohol hierve a 78 grados y el agua hierve a 100. Ajá. Como es muy diferente su Ok, temperatura de ebullición. el alcohol se evapora, sube, Ujú. y es cuando se separa del agua, por así decirlo. A grosso modo, A sí. grosso modo. Ajá, a grosso Ajá. modo es por eso. Calientas el líquido, el fermentado, Ajá. hasta que empiece a evaporarse el alcohol. Se va a Sí. llevar agua, de todas maneras. Sí. Pero, pues, así es la base de la destilación. Bueno, antes de seguir con la destilación, quiero que entendamos algo muy importante. ¿Qué es el whisky? Ya dijimos que es un destilado. Ahora, ¿destilado de qué? Bueno, el whisky a nivel mundial... Oye, sí, ¿de qué es el whisky? Ok. A nivel mundial, excepción de India y de China, el whisky se acepta como aquella bebida que fue destilada de un fermentado de granos. O puede ser cualquier grano. Hay 4 que son los más populares Ok. a nivel mundial, Ajá. que es primero que nada la cebada, que es el que hacemos ¿Como la cerveza? Ajá. Ajá. Después el maíz, Ajá. que es donde están los whiskies americanos primordialmente, Ok. el centeno Ok. y al último el trigo, que es el menos usado, pero también muy popular. Y que también se hace en cerveza. Sí, también se usan cerveza. Ahorita anda mucho la onda de los whiskies artesanales, whiskies craft, que están usando quinoa, otros granos que no sé, pero son granos, entonces tienen azúcar y puedes fermentarlos. Ok, los veganos tienen mucho tiempo libre. Sí, Aparentemente. hay que ser hipster, ¿no? Hay que variarle un poquito ahí para hacer un producto nuevo. Ajá. Ahora, ¿qué no es whisky? Un fermentado que esté destilado de algo que tenga algo más que granos. O sea, Ok. si tú le pones azúcar de caña o azúcar de fruta, Sí, ya le agregas. ya no es whisky. No lo echaste a perder, pero ya le cambiaste. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya ok. no es whisky. En India, de hecho, India es el país que más whisky produce, entre comillas, en el mundo, pero ellos hacen un whisky de cebada con caña. Y para Ok. nosotros, para el enfoque que yo quiero tomar, eso no, No es es whisky. whisky. Eso no es whisky, ¿no? Ok. Tiene que ser puro grano. Puedes, con el tiempo vamos viendo, puedes revolver los granos, puede ser maíz con cebada, centeno con trigo, Ajá. pero Ajá. esa es la idea. Ahora, ¿quiénes son los más grandes? Son 5 países, los más grandes del whisky a nivel mundial, que es obviamente Escocia, Ah, claro. Irlanda, que es donde creemos que nació el whisky. Ah, no. No estamos seguros porque Es que no hay sé mucho nada de registro. esto, bueno, ya total, Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Ah. con sus bourbons, Bueno, sí, con los bourbons. ujú, Canadá El Jack. y Japón. Y mucha gente no sabe de Japón. Mucha gente ni tiene idea que Japón es el 5º país productor de whisky en calidad, no en cantidad. Muy diferente. Ajá. Ajá. Entonces, dato curioso, si el whisky es un destilado, ¿cómo se llama la cosa donde se destila? Se llama alambique. Destiladero. Ay, perdón. Eso suena más como que se va a caer del destiladero, ¿no? Pues, No, se llama alambique. En Alambique. inglés se llama still. ¿Steel? El Es escocés que es el tiene pot forma still. como de pera.
Ándale. Sí, lo he visto que son, Sí. he visto unos de cobre muy bonitos. Y otro dato muy curioso es que cada destilería, especialmente en Escocia, eligen la forma Ajá. de su alambique porque O sea, puede cambiar la forma, no es como que tenga que tener una forma en específico, sino vale madre. la forma básica es que tiene que ser una olla abajo, Ajá, una tapa cónica arriba Ajá. y un bracito para recolectar el líquido. ok. Eso es lo Aunque básico. cumpla eso, pues... Puede ya. ser chata la tapa, puede ser el brazo muy arriba, puede ser muy inclinado para arriba, inclinado para abajo. Ok. Pero normalmente las destilerías escocesas, cada una tiene una forma diferente que nomás porque así los tienen. He leído mucho de esto y la gente por Entiende. costumbre. Pues es que tenemos importa? 300 años haciéndolo así y así se va a hacer. Y los que los hacen, obviamente no son las destilerías, es gente especial, Ajá. especialista en esto, pues ellos saben las medidas y se los hacen a su medida y no les preguntan. Ellos, ¿así lo quiere? Así se lo vamos a hacer. Sin voz, ni voto, ni opinión. Mm. La opresión No, whiskyera. no quieren, digamos que el whisky en Escocia está fundado en la tradición. Es que sí entiendo, Y va a ser quieres tradición y mantener tradición y quieres Ujú. mantener el no estar moviendo tus recetas y no estar alterando tu producto. Lo Sí, quieres- claro, porque ajá. si le cambian la forma al alambique, va a cambiar el whisky, todo el whisky. Y luego si Exactamente. ya no le gusta a la gente, Y tienen, como dices, años de tradición que cuidar claro. para también en calidad. Claro, Entra ahí también factor Esta calidad. cosa es centenaria, o sea, en verdad tiene muchos años que se hace en Escocia. Ujú. Y la destilación, de hecho, se cree que los primeros vestigios de destilación son del año 1200 a.C. Se encontró en Babilonia unos alambiques ahí medio rústicos Ujú. que destilaban aceites. De hecho, sí. Estos aceites se utilizaban para hacer perfumes. Ey. Gracias a la vida, a alguien se le ocurrió meter cerveza en un alambique y ya sacó, o un vino y ya sacó una bebida alcohólica. Sí, de hecho, históricamente podemos más o menos decir o saber cuándo se empezó a hacer vino, cuándo se empezó a hacer cerveza, cuándo se empezó a hacer whisky. Lo que se sabe que surgió desde mucho antes y que no sabemos exactamente cuándo es la fermentación como tal. Sí. El proceso de fermentación de llámese lo que sea, frutos, semillas, grano, whatever, tiene todavía muchísimo, viene de mucho más tiempo Sí, atrás sí. que la elaboración de cerveza, vino, whisky. Sí, pensamos que el vino tiene mínimo 8000 años. Ajá, mínimo. Pero Mínimo. probablemente tenga un poquito más. Sí. Pues los babilonios en el 1200 hacían perfume. Fue hasta un siglo antes de Cristo que los filósofos químicos, o mejor conocidos como alquimistas, ya empezaban a destilar con un poquito más de ciencia, ya un poquito más de práctica, ya entendían lo que estaban haciendo mejorcito. Y ellos destilaban con el fin de obtener compuestos químicos. Ahora, la destilación es nada más separar lo que Ajá. metiste inicialmente. Ajá. No generas algo nuevo, no cocinas, es nada más separar los Separar. ingredientes líquidos. Ajá. Y ellos lo que hacían es que destilaban para obtener compuestos químicos, pues para poder convertir los metales en oro o buscar el elixir de la vida. O apenas decir, o hasta como medicinal, ¿no? Y Sí, esto surge... de hecho, los alquimistas querían convertir el metal en oro, el plomo en oro o el elixir, pero lo que realmente hacían Aqua de Vita. era convertir los metales, nada más pintarlos de dorado. No Ah, lo ok, hacían no oro, era- o sea, en realidad nada más lo teñían de Ajá. dorado y ellos creían que se volvía oro. Y el elixir de la vida, los que creían haberlo encontrado, pues es que destilaban alcohol, te ponían bien pedo. Y pues obviamente Y pues claro, el elixir de la es vida. el elixir de la vida, Es el efectivamente. elixir de la vida, obviamente. Y ahorita pone que bien dijiste astral. el aqua de vita, vamos Aqua a de entrar Vita. hasta el siglo XII en Europa. Ok, ajá. Llega la destilación porque llegan los árabes, y pues, los alquimistas llegan para acá, para Europa, bueno, para allá. Para acá. En el Estamos siglo saliendo XII desde llega con la conquista, lo importan los árabes a Europa, y en el siglo XIV pasa algo muy importante, que es que la Iglesia Católica les permite a los monasterios Ya les da permiso. destilar agua de vida, Ok. aqua vita. Aquavita. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando los enfermos tomaban el aqua vita, pues se sentían mejor, se sentían Era- rejuvenecidos, ok, se les ajá. quitaba el frío. Agua alcalina le dicen ahora. De hecho, decían que incluso la gente que estaba en su lecho de muerte llegaba a hablar unas cuantas horas y luego ya se moría. Pues obviamente, Ok. ¿no? Estás ya en los últimos respiros, te ponen bien pedo. Claro que vas a hablar. Hay un término médico para eso, de hecho, de cuando una persona que está ya, ¿cómo se dice? Ya falleciendo, ya se va a morir, Ujú. ya va a ser la morición. Tiene como un pico de energía que tiene un nombre, nomás que ya se me fue. Y tiene un nombre específico, pico de no me acuerdo qué, que es un pico de energía que les da antes de y ya morirse. Y ya para siempre. soltar. Pues imagínate que te den unos shots ahí, justo en el pico, unos shots. Ajá, ajá. Y por eso, pues por eso ya ahí era
Aqua de Vita. Por eso el Aqua de Vita. Y esto sabemos que se dio en Irlanda. Ujú. De Irlanda se importó a Escocia. Ok. La palabra whisky Ujú. viene porque Aqua Vita o agua de vida Ujú. en gaélico escocés y más o menos se parece en irlandés, se dice Ushke va. Ushke va. Con 2 As. Ushke va. Va. Ajá, y luego pues ya, ¿no? El uso y el Ajá. día a día se volvió Ushke y pues ya con tantos años y con tanto whisky ya el Ushke modificaciones y todo, acabó siendo whisky. Wiki. Y de ahí viene la palabra whisky, Es que de se los Ushke pone va. bien wiki. Es que si te pone bien wiki. Bueno, mientras los monasterios destilaban aqua de vita para curar a los enfermitos, los granjeros aprendieron a destilar para guardar la cebada que les sobraba, porque había un excedente de cebada. Ajá. Entonces, la cebada que necesita 8 mulas para moverse y luego venderse a remate, porque pues es excedente, si tú la destilabas con una sola mulita, podías mover un barril. Y se vendía mucho mejor porque cambia la densidad del producto y se vuelve más liviano y la mula lo puede mejor. pues o porque es una mula mamada. No, porque esta mula le ponías bien peda con el whisky y luego te jalaba las Ya le 8 dabas cargas las de, ocho- de cebada. No, lo que pasa es que pues 8 cargas de cebada u 8 unidades de cebada te hacen un barril, por así decirlo, de whisky. Ok. Entonces tú lo fermentabas, hacías todo el Matemáticas. proceso. Ya nos Matemáticas. metimos en matemáticas. No sé cómo, Cosa no sé que cómo yo es no la soy relación buena. de toneladas de cebada por litros de whisky, la voy a investigar. Este árbol, Pero no sí, te es un arrimes con chingo. eso. O sea, la reduces muchísimo. Ajá. Entonces, por eso los escoceses irlandeses tendían a destilar mucho para guardarlo como whisky. Y luego no querían andar buscando cosas al final del arco iris, pues, Pues sí. ¿qué onda? Y por eso ven ¿Qué duendes, onda? camán. Y no querían ver duendes. Y en aquel entonces estábamos hablando de un whisky que era, ahorita se le llama white dog o perro blanco, porque era transparente ¿Ok? y picoso, mordía. O sea, era un whisky intenso. Sí. Obviamente cualquier Sí. cualquier licor ahora, llámese cerveza, whisky, tequila, lo que sea, no es pero si para nada de lo que era cuando surgió. En sabor. Estamos hablando de 1400 ahorita. Sí, o sea, si ustedes quisieran y si algún día prueban un vino o un whisky de aquellos tiempos, en comparación a lo que tenemos ahora, lo van a vomitar, no les va a gustar. No se me antoja nada, ni la No, cheve, no. ni los vinos ¿Te naturales acuerdas de aquella época. que al vino, para conservación, en la mezcla de vino le metían aceite y miel? Sí. Para poderlo conservar. O sea, Lo imagínate, tapaban con aceite y lo de oliva. tapaban con aceite de oliva y miel. Es con el que hacían un tapón natural. Ahora imagínate tomarte eso. Bueno, al whisky le hacían eso mismo, Ajá. pero, Es un método de pero como conservación. era de alto nivel de alcohol, no se echaba a perder, pero tampoco se lo podían tomar así, tan así. Entonces le ponían hierbas, ¿Cómo hacían? damiana. Apenas, y esta duda me acaba de surgir. Si yo tengo la botella y le voy a poner el tapón de miel y de vino, cuando lo servían, primero sacaban ese tapón, o sea, sirves primero esa Pues es que parte ahorita que del no había tapón? botellas en aquellas épocas, no existían las botellas. Eran barriles, barricas, contenedores más grandes. Entonces Ajá. tú le ponías el tapón y nomás lo quitabas, servías y luego ya solo se regeneraba. Solo se bajaba el azuquitar. Pero a fuerzas que se te venía Ah, algo no, sí, de la claro, mezcla en claro, lo que claro. te tomabas. No, y de hecho la miel al whisky se la ponían para tomárselo. Ok. Porque lo de white dog, perro blanco, era porque era blanco y mordía. O sea, porque era muy picoso. Muy fuerte. Muy intenso, sí. Ok. Sí, pues casi Entonces, alcohol puro. esto, quedamos, inicialmente era un whisky blanco, que no es lo mismo que el moonshine. El moonshine que se conoce en Estados Unidos Ajá. es whisky blanco, pero es porque es ilegal, nada más. Así se llama una cepa de mota, no te creas. Así. No es cierto. No sé. No sé. No, ni yo no sé. Pero muy probablemente Rainbow- sí tiene el Rainbow nombre. Bright Sí y tiene así, el nombre ¿no? muy. Y si no, la voy a patentar. La voy a hacer. La voy a hacer. Bueno, entonces ya como Escocia e Irlanda, pues eran territorio del Imperio Británico, estaban bajo su yugo, y los británicos de la corona vio que pues había mucho negocio en lo del whisky, Ajá. pues prohibió la destilación. Y dijo, bueno, ok, quieres destilar, nada más que me tienes que pagar tantísimo por cada litro que destiles, por cada barril que destiles. Y pues estos eran granjeros, eran campesinos, era gente que lo hacía para poder tener que pistear. No era porque les gustara el whisky. El gobierno abusando desde tiempos Sí, inmemorables. Claro. Sí, claro. Claro que sí. El rico humillando al pobre toda la vida. Si piensan que algo ha cambiado a través de los años, no. Esto hace 600 años. No. Y por qué no la gente escocesa dijo, ¿sabes qué? Me vas a cobrar impuestos, me vas a prohibir. Ajá. Perfecto. Y dejaron de destilar. Claro que no.
Se alejaron, se fueron tras las montañas, se fueron al final de los ríos, a donde nadie los encontrara. Y lo que hacían es que destilaban el whisky y lo guardaban en barricas de 20 litros, chiquititas. Ok. Para poder Un moverla garrafón de rápido. agua, Un garrafón de agua de un whisky, ¿haz de garrafón de cuenta? agua. Ajá. Ajá. Y entonces, como era mucho whisky, perdón, era poquito whisky y mucha madera, muy rápido agarraba sabores de roble. Y era roble porque allá había muchísimo roble en aquellas épocas. Y tilín, tilín, Y tilín, tilín. barricas. Descubrieron el añejamiento del whisky en barrica. Efectivamente. Okay. Por ahí alguien me argumentó que el coñac fue primero. No. El coñac no fue primero. Fue primero el whisky añejado y luego ya fue el coñac, el armagnac, el brandy, todos estos. O sea, no, sí, cierto. No, estaba pensando en el pisco porque el pisco es un brandy crudo. Pero sí, de eso ya se forman a través de cuando descubren esto, el añejamiento, y eso sí lo sabía. Sí, no fue mucho después del whisky, ¿eh? O sea, en realidad fue en los 1500. Van junto con pegado. Sí, van muy pegaditos. La cosa es que pues la gente lo hizo por la ilegalidad. Ajá. Bueno, eso fue como llegó por lo ilegal. Para mí, la primer mención del whisky real, del whisky tal cual, sabemos qué año fue. 1494. 1494. Un monasterio en Irlanda le apuntó a un fraile que se le entregaron 8 cargas de malta, que voy a hacer un paréntesis aquí, era cebada malteada. Ok. Todos los granos para poderlos fermentar hay que maltearlos. Apenas. Y eso va a estar en otro episodio. Eso les digo en otro episodio, justo sí traigo sí. ese dato, pero sí. La cebada se transforma para que sea malta. Entonces, pero como la cebada era lo más predominante, pues ya cualquier cosa se maltea, pero la malta tal cual es la cebada. Sí, si tú quieres decir otra cosa, puede ser maíz malteado o trigo malteado, pero malta es cebada. Hay una confusión de cuando te preguntan los ingredientes de la cerveza. Son 4. Es agua, lúpulo, cebada y levadura. Pero en la parte de cebada, pues, si dices cebada o si dices malta, está bien, porque es lo mismo, es cebada o malta, es lo mismo, nada más pasa en partes diferentes. La cebada, como quien dice, es malta cruda, por así decirlo, así, más fácilmente, es malta cruda. La malta es cebada procesada. Ajá, exactamente. Tostadita, y huele más rico. De hecho. Es ahí donde vienen los tostados en las cervezas, pero ya los contaré. Sí, ya hablaremos de eso después. Ajá. Y entonces para mí ese es el primer registro que se tiene. A un fraile se le dio un chingazo de cebada para que hiciera poquito whisky. Ok. Porque sí se reduce mucho. O sea, sí es mucho lo que se usa. 1494. Entonces estamos hablando que ahorita tiene 526 años desde que nació el whisky. Yo nací en el 94, pero en los 900. Te lleva algunos cuantos. No, pero ya, ya no se me va a olvidar. 500 años atrás. Ajá. Porque nada más tengo que cambiar el 4 por el 9 por el 4. 1494, 1994. Ah, Badia decir eso. ¿Qué? Rayos. Del año... pero era con el 92. Muchísimos años antes. Las personas como nosotros así funcionamos. Sí. Eso explica mucho. Ay, ya. Bueno, ya te expliqué cómo llegó el whisky. Te expliqué cómo llegó el whisky a Escocia e Irlanda. Pero ¿y los otros 3 países dónde me quedaron? Porque te dije que era Estados Unidos, Japón? Canadá y Japón es el más gracioso de todos. Okay. Bueno, Estados Unidos y Canadá llegó por la conquista. Se ven más curiosos borrachos. De hecho, toman muy poquito. Les gusta mucho el licor, pero toman en cantidades muy, muy tranquilas. Su hígado es un poquito más delicado que el de nosotros. Cuando llega la corona británica a Estados Unidos, fundan sus colonias, ya no podían estar recibiendo el whisky desde el viejo mundo. Estaba muy lejos. Y mandarlo traer era muy caro. Y aparte, si recuerdas, pues se vino pura gente medio de escasos recursos. Ajá. La mayoría de los fundadores de las colonias eran... Es la gente que venía huyendo de allá por la pobreza y todas estas enfermedades. Y entonces, el gobierno. En Estados Unidos llegaron los británicos. ¿Cómo hasta en Canadá? En Canadá llegaron los franceses. Y ellos llegaron, querían hacer whisky y no hay cebada. En el Nuevo Mundo no hay cebada. De hecho, no es muy común acá. Ahorita ya es. Ajá. Pero hace 500 años no era. ¿Y qué hicieron? Lo primero que agarraron... El trigo, de hecho, es el grano más joven que utilizamos. Ok. Tiene menos de, creo, 400 años de haberse hecho tal cual es el que conocemos. ¿No se caducó ya? No porque le hicieron whisky. ¿Verdad? ¡Ay, chingado! Por eso los escoceses hacían eso. Ajá. Bueno, el caso es que buscaron el siguiente grano que se pudiera usar y encontraron el centeno. Que el centeno es este grano rojo
También se que usa es- para cerveza, de Es hecho. muy bueno para la cerveza. Ajá. Es muy malo para hacer pan porque casi no tiene gluten. Pero es amargo y tiene mucho sabor. Yo quiero gluten. Yo quiero gluten. El Yo gluten es quiero bueno, gluten. a menos de que estés enfermo. Como Pero los que no importa. el gluten siempre ha existido y yo no sé la gente que ahorita, ay, tengo alergia al gluten, el gluten siempre ha existido. No, O sí, hay sea, gente que le va muy mal, ¿verdad? Pero no a todos. Bueno. Y entonces, lo que sucedió es que el centeno es un grano que es muy rebelde, es muy bueno para crecer, pero es difícil de maltear. Y luego Sí. cuando está fermentándose, hace cuenta que es como si echaras kilos de sal de uvas así a una tina. Ajá. Hace demasiada efervescencia. Y batallaban mucho con eso. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hicieron? Pues según fueron colonizando hacia el oeste, más al oeste, más al oeste, más al oeste, encontraron el maíz. ¿Dónde empezamos? Empezamos en las colonias Sí, pero británicas al este eso es no era y Inglaterra, vamos al ¿verdad? oeste. Ajá. Ok, ya. Entre más iban para California, para el otro lado, ya se Ajá, encontraron ok. se encontraron Ni el siquiera sé maíz. dónde están las colonias británicas en el mapa, pero ok. Las 13 colonias fundadas. Todo lo de allá que se llama New England, Newfoundland, todo aquello. Ok, A la derecha. De dónde vienen los patriotas. Ándale, allá Ok. de por Boston. De allá de ándale, por allá. Boston y Massachusetts y eso. De hecho, se cree que el primer whisky de centeno se hizo en Pensilvania, Ok. que fue una de las Estúpida primeras geografía, fundaciones. perdón. No, yo todo esto lo sé por el whisky, no creas tú que me sé los lugares. Yo era por la buena en geografía en la secundaria, pero pues no se droguen, chavos. Entonces, sí, o sea, Pero algo pasó. Pero algo pasó. ¿Quién sabe? No ¿Quién sé qué sabe? pasó. Salud. 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 Pero bueno, continúa. Entonces encontraron el trigo, el maíz. Pero la desventaja del maíz es que el maíz es muy dulce y Sí. es muy sencillo. Sí. No aporta grandes sabores, no aporta Ujú. complejidad. Me van a justiciar aquí los que les gusta el bourbon. Por eso los bourbon necesitan llevar otro grano. Usualmente se le pone centeno. Ok. La bronca del centeno es que es demasiado potente y ¿Espesor o para qué? para que tenga sabor. Ok. Porque el maíz destilado muy plain. literal sabe a dulce y alcohol. Sí. Alcohol Sí, dulce. sí, sí. Sí, pues aquí los destilados de maíz son... Y el centeno sabe a canelita, sabe Ajá. a picorcito, a pimentita, amarguito. Entonces De hecho, en la lo volvió cerveza- más complejo. Ay, perdón. Sí, sí, Te sí. estoy interrumpiendo mucho. No, no. En la cerveza se usa mucho para dar estos sabores especiados. Las rye beers son riquísimas. Rye es el centeno. Es el centeno, sí. Entonces, y ya avanzó más la civilización para acá y conocieron el trigo. Los canadienses se quedaron en el centeno. Ellos Ey. no le entraron al maíz. Ok. Hoy en día sí usan el maíz, pero en aquellas épocas no. Ahí se quedaron en el centeno y en el trigo, que era lo que mejor se les daba allá. Ujú. Y a todo esto, ¿cómo llega ¿El centeno? Japón? Ah, Japón. Sí, te me había olvidado, perdón. Sí. Ok. China. No, Japón. China no, Japón, el China. que está enseguidita. Y se enojan mucho si los comparas. Sí, Perdónenme. Sí, claro. Ajá. Bueno, la historia de Japón en el whisky comienza gracias a... Sabía que me iba a atorar cuando lo quería leer. Masataka Taketsuru. Masataka Taketsuru. La mazacuata te la que En el suru. en el suru. Ok. Muy bien. Sí, ya entendí. Pues Masataka, bueno, el ingeniero Taketsuru estudió ingeniería química en la Universidad de Glasgow. Él fue patrocinado por una gran compañía, muy grande, de bebidas alcohólicas. Ahorita te digo, al final va a ser la última que voy a decir. Después Punchline. después de estudiar en ingeniería química en Glasgow, trabajó en varias destilerías, Ajá. aprendiendo las mañas, obviamente, Claro. porque ese era el fin de que él fuera a Escocia. O sea, mandaron a un pelado tan listo que se trajo Tú todos tienes que los aprender secretos. para Ajá. todos y ya acá nos vas a enseñar. Y se es regresó. tu única oportunidad. Se regresó a Japón a principios de 1923 para fundar la primer destilería. La primera en 1923, no tiene ni 100 años. Oye, sí. Que destiló su primer whisky hasta el otro año, hasta diciembre del 24. O sea, Japón es el de los 5 países de producción de whisky, ¿De whisky? y es el que más está desde Nuevo el es. nuevo que hace Es muy whisky. joven, ajá. O sea, creció extremadamente rápido. Sí, porque Japón tenía esta onda de que están cerrados al mundo. Ellos nomás querían ser ellos y ellos. Ay, Japón. Sí. Sí. Entonces ya cuando se abren, ahora sí dicen, nos gusta lo que toman los güeritos ojos azules. Y mandaron uno para allá. Ujú. Vamos. Destilan que nos en enseñen. 1924 su primer whisky. Traía el nombre original de la marca, pero ya no me importa. Y la compañía que lo mandó era Suntory, que se escribe Suntory, pero se pronuncia Suntory. Santori.
Suntory. Me Suntory. suena. Suntory. Nosotros le decimos Suntory, Suntory. pero se llama Suntory. Ajá. Así es. Esa es la historia de cómo llegaron los 5 países a Hacer producir whisky. ¿Y de dónde Son viene el 5 whisky? whiskies muy diferentes. Bueno, Ajá. son cientos de whiskies diferentes, pero son 5 estilos muy diferentes. Ujú. El más parecido es Japón. Obviamente se parece a Escocia porque pues es básicamente una copia. Con Traen la la escuela de- obviamente educación japonesa y las mejoras que Japón le hace a todo lo que toca. Sí, claro, Japón en tanto en gastronomía y ahora en destilados es tan limpio, tan puro, tan Sí. respetuoso de sus ingredientes, las de lo que técnicas, tienen, de de las todo. técnicas, Ujú. de todo eso. Entonces, es muy padre, es una cultura muy padre. En ese aspecto a mí me gusta mucho y no está fácil de igualar. Eso es a lo mejor que me gusta más de Ellos eso. igualan y mejoran. Eso es lo importante Ujú. de Japón. No Sí, sí, copian. sí. O sea, ahorita dije copiaron, pero no, en realidad aprendieron muy bien de Escocia. Ujú. Esta ida del japonés era un acuerdo. O sea, Ajá. ellos sabían que el vato iba a hacer esto. Ok. Y regresó y pues ya fundó una industria. Una Que industria. de hecho ahorita Japón no produce muchísimo en cantidad porque no pueden, no tienen La infraestructura. la infraestructura, el output, Ujú. pero sus whiskies se van muy caros. Ah. O sea, sus whiskies son caros porque Por la como calidad. no hay, todos queremos. Ajá. Yo Y es antes la le calidad. echaba tierra al whisky japonés porque no lo entendía. Ahora que ya he tomado Echas más... Tierra de verdad. no. Para que sepa que esté más bueno. No, pero El ají. le echaba feo así como El ají. guácala, guácala. Porque no sabía. Ahora Se que te ya salió lo aprendí chihuahua. lo de Chihuahua. Se te salió lo chihuahua. Ya. ¿Y luego? Pues bueno, hoy en día que sepamos correctamente, 30 países mínimo están haciendo whisky bien Ajá, hecho. ajá. Y México tiene 3, 4 whiskies por ahí. Obviamente Que sí base de están. maíz. Sí, los de México son, pues, obviamente, quiere regresar a sus raíces ancestrales, entonces estamos haciendo lo de maíz. Ok. Es una parte de como homenaje a nuestro. Pues sí. Y es lo que hay, ¿no? exactamente. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Y pues La vamos a verdad. usarlo. Ujú. China trabaja con arroz porque hay un chingo de arroz. Ujú. Entonces, pues sí. Sí. Y esa es la historia, los principios muy básicos del whisky. Del whisky. No me quise meter en muchos detalles técnicos que Vamos a tener muchos capítulos va a para haber mucho tiempo para profundizar. profundizar en ello. Y realmente me interesa porque tú sabes que el whisky no es algo que yo no sé nada de whisky. Entonces, sí quiero aprender a probarlo. ¿Alguna vez intentaste que tomara whisky y no funcionó? Pero y no funcionó, pero lo voy a volver a intentar. Y Tendremos ahora ahí sí, un episodio de cómo tomar whisky. de cómo tomar whisky Claro. más para principiantes como su servidora. Sí, claro. Y ahora Porque tú, sí. cuéntame Yo, muy bien, gracias. del ¿Y usted? vino. Ujú. No, ahora vamos a pasar a otro tema, otro spirit. ¿Por qué le dicen spirits a los...? Spirit, Spirit Ajá. viene precisamente de la alquimia. Ok. Porque son espirituosas, porque te Porque lo te tomabas y ponen te bien daba astrales. espíritu, básicamente. Ah, ok. Porque te levantaba el espíritu, porque creían que... Y aparte era, imagínate, hace 500 años como destilaban, era medio shady, ¿no? Ujú. Así en un cuartito con leña y mucho humo. Y si te tomabas lo que salía Ok, del alambique, ok, ajá. te daba como un levantón y te ponía... Y aparte tú lo que estás ahí inhalando creían ahí. que estabas siendo poseído por un espíritu, Ajá. por eso se llaman espíritus. Ok, muy bien. Sí. Tenía esa duda cuando llegas a una tienda, por ejemplo, aquí con nuestros Spirits. vecinos, que es beer and spirit. Ajá. Es como que, ¿qué es spirit? O sea, van a vender espíritus allá adentro. No. Hay uno que otro pisto que trae demonios. Sí. Esos no hay que tomarlos, pero... No los trae, ese los Bueno, lo traes vuelve tú uno. y Lo saca. el espíritu los Ujú. saca. Los evoca. Los evoca. Sí. Pero bueno, ok, vino. El vino así es básicamente el resultante de la fermentación del mosto de la uva, así a grandes rasgos. Ujú. Obviamente va mucho más detrás de Ujú. eso, hay muchos más procesos, pero ahorita, como lo hicimos con el whisky, vamos a irnos a la historia de dónde surge el vino. Si rápidamente nos remontamos al viejo mundo, en el nacimiento del vino, como decía, no lo podemos así de poner exactamente fecha. Ajá. O sea, es muy... No se sabe. Pero hay varios trazos o pistas que nos da la historia. Por ejemplo, Egipto fue el que nos dio los registros de las primeras etiquetas. Ok. Ellos se fue cuando se encontraron estos, no eran botellas, pues eran vasijas en ese entonces, pero que ponían la etiqueta en la que ponían el añada, el viñedo, o ¡Qué fresas! la añada, el viñedo y el nombre del vinificador. Está fresa, pero por ejemplo aquí no está la parte de la uva, qué tipo de uva es y ya Ajá. todo eso, porque en ese entonces lo que fuera uva lo vamos a fermentar. Dudo que existiera la ampelología en aquella época. Ujú, exactamente.
Hay un libro que se llama La Epopeya del Gilgamesh. No sé si lo estoy pronunciando bien. Probablemente Del no. Hellmans, probablemente. Ajá. Que es la primera obra de ficción, el primer libro de ficción que data del 1800 de antes de Cristo. Y en esta se habla en términos poéticos de un viñedo adornado por piedras preciosas. O sea, ya se mete más espiritualmente y este rollo de ya en libros. Y este era un libro... estaba pisteando mucho. Estaba pisteando mucho y es un libro de ficción. O sea, es el primer libro de ficción en el que se hace mención del vino. Entonces, sí. Yo creí que la Biblia era el primer libro de ficción que hacía mención del vino. Justo investigando lo de la historia encontré ahí güey, los católicos no pueden hacer nada original. Ahorita van a ver por qué. No pueden. Pero bueno, inclusive desde las grandes civilizaciones de Grecia y la Roma antigua situaban el nacimiento del vino alrededor de leyendas. Ahí voy para allá, a meterme con la religión y esas cosas. Pero bueno, lo que sí se sabe es que todo esto pudo haber ocurrido por un descuido. O sea, tan simple como que alguien recolectó uvas en alguna vasija porque se las va a comer y se le olvidaron y de repente las volvió a ver y ya estaban fermentadas. ¿Por qué? Explícame qué es fermentación. Es cuando cuando las azúcares que encontramos en la uva, por ejemplo, en este caso, se transforman en alcohol. Con levadura. Levadura, generalmente por medio de calor. Sí, en este caso, si yo soy un egipcio de hace un chingo de años y tengo mi vasijita y estoy recogiendo uvas y luego llegué a mi casa y no sé. Y las arrumbé ahí. Me dieron ganas de ir al baño y me fui al baño y se me olvidó que había recolectado uvas y ya al siguiente día salgo y las dejé todo el día allá afuera y pues ya se fermentaron. Entonces tienen ese olor, la agarro. Es que está bien interesante la primera persona que descubrió eso. O sea, la agarro, la huelo. Huele como que entre... No huele muy rico. Como que no muy bien, como que no muy... Ajá. Y luego me la tomo y me pone bien astral. Sí. ¿Qué onda? Ajá. Eso está... Pero básicamente así es como se dice que el vino pudo haber surgido inclusive en muchos lugares desde hace mucho tiempo sin habernos dado cuenta por este tipo de cosas. Ajá. O sea, y así es como se piensa que la fermentación surgió por accidente. Ok. Ajá. Pero bueno, haya sido como haya sido, dijera nuestro Lord Tlatuani. Nuestro Lord Tlatuani, dijera él. Es probable, se me movió aquí, ya, que se produjeran vinificaciones accidentales en cualquier lugar del mundo en donde hubiera uvas y población humana. Y calor. Y calor, o sea, sí. Bueno, lo bueno es que para estas épocas los avances arqueológicos han permitido a los investigadores encontrar y estudiar pepitas de uvas en yacimientos antiguos, las cuales datan de aproximadamente hace 7,000 años. O sea, lo que vamos, 7,000, 8,000... Por ahí pensamos. No podemos ser exactos. Ajá. Lo que sí se puede saber es que el primer viñedo fue plantado con toda probabilidad entre los actuales territorios de Turquía y Armenia. Sí. En algún lugar por ahí. Exactamente. Yo había escuchado que en Georgia habían encontrado la vasija también, Turquía, más Georgia vieja. y Armenia son los tres. No saben exactamente dónde, pero por allá, en algún lugar de ahí surgió. Ajá. Y inclusive en la mitología griega se cree que Dioniso, que es el dios del vino, trajo el vino a Grecia desde Asia Menor, que en ese entonces Asia Menor era lo que actualmente conocemos como Turquía. Turquía. Ajá. Y entonces, así ya, o sea, este dato tiene desde hace muchísimo. Y ahora por la religión no toman vino ellos. Qué casualidad. ¿Los turcos? Los turcos. ¿No toman vino? Casi ningún país que sea musulmán, ¿qué? Que esté bajo el régimen islam, casi no toman. Ellos no consumen alcohol en general. Ok, no voy a ir de vacaciones para allá. No. Pero bueno, el vino se convirtió en un elemento clave para la civilización horizontal. Horizontal. Occidental, horizontal. Okay. Pues sí, horizontalmente estamos más para acá. Horizontalmente para el occidente. Para la izquierda. Para el occidente. Que ese es el primo del mastodonte. Me dijiste que no tomara vino y cerveza. Es el primo del mastodonte del occidente, ¿verdad? El occidente, ok. Ajá. Pero bueno. Vámonos a la religión. El empleo del vino en forma sacramental está ligado directamente al judaísmo, pero su historia va más atrás. Ahí es donde voy a que son unos copiones. Las grandes civilizaciones de Grecia y Roma datan, lo que les decía, el origen del vino en leyendas. La más fuerte similitud aparece en las comparaciones de Dionisio, el dios griego del vino, y su equivalente romano Baco. La copia de Dionisio. La copia de Dionisio. La leyenda dice que Dionisio llevó el vino a Grecia desde Asia Menor, que es la actual Turquía. Para las civilizaciones antiguas, y escuchen bien esto, Dionisio, este dios, era la vid y el vino era su sangre. ¿Le suena familiar? Me suena. En algún lugar lo he escuchado. Hay alguien más que cree también eso. Sí.
Bueno, entonces cuando pasa la expansión romana, mudándonos a Roma ya con Baco, Baco se convierte en el Salvador y se hace como un culto alrededor de él, que se extiende sobre todo entre mujeres, esclavos y pobres. Y adivina quién no les gustó esto. ¿A ¿Quién los sabe? ricos? ¿A los ricos? ¿A los ricos? A los ricos. Tal vez. Al gobierno, a la iglesia. Obviamente hubo hasta masacres de estos grupos para evitar. Para eso, controlar, sí, para claro. controlar eso, porque no les convenía. O sea, porque le estaba dando voz a las mujeres y a los pobres y a los esclavos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Se te ocurre? Claro que no. ¿Cómo se les ocurre? No, ¿por qué hablaban? No. No. O sea, no. Entonces, elemento festivo de ceremonia religiosa, medicamento o antiséptico, el vino ha desempeñado numerosos papeles a lo largo de la historia. Ahora, volviendo a lo que físicamente es, el vino, dentro de toda su complejidad, nace de un ingrediente, que es la uva. La uva. O sea, el vino, para que sea vino, tiene que ser un producto hecho 100% de mosto de uva. Sí. O sea, con uva. Si le pones otra cosa más, ya es wine cooler, ya es lo Ya que es quieras, otra ya cosa, es ajá. otra cosa, es como el whisky. Sí. Le pones otra cosa más y ya no es. Y ya no es vino. De hecho, creo que en Estados Unidos aceptan el término vino de frutos. Ajá. Pero nada más en Estados Unidos. Porque O- en Inglaterra, que pues hablan inglés también, Ajá. no, ellos sí es vino de uva, es vid. Vino, Y se acabó. o los wine coolers. Los wine coolers también es un término en Estados Unidos Sí, que básicamente es vino saborizado. sí. Ujú. Entonces sí. Pero bueno, la uva. Una uva son 75% pulpa, 20% piel y 5% semilla. Ujú. Eso es lo que compran. La uva es el jugo, la uva. La pulpa es el jugo, que es el jugo. centro de la uva. Y eso es lo que va a convertir el vino. Eso es lo que se va a convertir en vino, Ajá. perdón. En su mayoría es agua. Y después tiene azúcar, pequeñas cantidades de ácidos, minerales, pectina y vitaminas. Pero todo esto viene súper ligero, en su mayoría sí, es sí. agua. Es Ya agua cuando y pasa azúcar. por procesos de fermentación es cuando empieza a desarrollarlos ahora sí ya todos Ok. como tal. Pero aquí lo más importante es el azúcar, porque es la parte de la vinificación que se transforma en alcohol. Ahorita Ujú. lo dijimos. Por otro lado tenemos la piel. La piel es este elemento que es ampliamente responsable de los sabores, de los aromas del vino, también como de su color y su contenido tánico. Y de conservarla. Y de conservarla. Sí. ¿Por qué? Por los taninos. Los taninos es un conservador natural. Sí. Es un componente que se encuentra en la piel de las uvas y que hace una Función antioxidante. función antioxidante. Ujú. Es por eso que los vinos blancos no se guardan tanto. Ajá. No se pueden guardar tanto. No tienen tanta guarda. No tienen tanta guarda como los vinos tintos, a menos de que el vino blanco haya pasado por barrica. ¿Por qué? Porque la madera de la barrica también aporta taninos. Así es. Entonces, ahí está Ujú. elemento de conservación. Entonces, este complejo es el que hace que el vino tenga estas características secas y amargas. Si lo quieren así, porque mucha gente, y yo creo que probablemente alguien ya lo escuchó, es que este vino tiene muchos taninos, y esa palabra saca mucho de pedo a mucha gente. Sí. Taninos. Sí. Ujú. Es un compuesto químico que no se puede ver, no se puede oler, Pero lo pero puedes se probar. puede sentir. Sentir. Ajá. Porque no sabe, pero se siente. Ajá. Si queremos, Bueno, sabe amargo, pero sabe es amargo. más lo Ajá. que se siente que lo que sabe. Exactamente. Si lo queremos definir como sabor, es lo que le da la sequedad y el amargor. Ajá. Y Si la sequedad lo- es la astringencia. Ajá, exactamente. Entonces pero un sabor así como tal, pues no tiene. Pero bueno, Aquí mucha gente batalla mucho para separar entre amargo y astringente porque el vino tinto, especialmente los de baja gama, son muy amargos y muy astringentes. ajá. Y yo cuando le quiero enseñar a la gente, le digo, bueno, ¿quieres saber qué es astringencia? Agarra jugo de arándano y dale un trago. No es amargo, pero es muy astringente. Es muy astringente. Muy astringente. Mucho, muy astringente. ¿Quieres saber qué es amargo? Pues es un poquito más fácil. Agarra una almendra o una nuez y muerde la cáscara. O saben, O chupa la cáscara. ¿cuál otro? Esta sensación o esto cuando mordemos la semilla de una manzana Ándale, o de la cualquier pera. semilla, cualquier básicamente. semilla. Ese es amargo. O que muerdes la cáscara de la naranja cuando Ujú. la vas a pelar, que primero la muerdes para poderla pelar. Bueno, Ese luego es amargo. Sí. Ese amargor es lo Sí. que te seca y te tuerce aquí. Y así es como puedes ir entrenándote para distinguir entre astringencia y amargor. El amargor aparte es en la pura lengua.
Ajá. Y la astringencia, depende del nivel, puede ser hasta en el paladar de enfrente. Y es muy fácil y de sientes que se te hace el confundir. labio chiquito, así como O se te hace la cara de Bob Esponja. de Bob Esponja, ándale. Sí. Es muy fácil de confundir el amargor con Sí. la astringencia y la acidez también la confunden mucho con eso. Entonces, sí. Hay que practicar mucho, hay que tomar mucho, practicar mucho, pero nada más es tomar con conciencia. De hecho, justamente es a lo que iba, porque para mí la mejor manera, les puedo platicar en términos, en terminología de vino, Ujú. 3 horas y tú sabes, te ha tocado, pero para aprender de vino es tomárnoslo. Sí, claro. Y ahorita estamos tomando vino. Ahorita estamos tomando un Ahorita vinito. estamos tomando un vino rosado, porque aparte estamos en nuestro primer capítulo y de celebración, que acá cumplió años En mi recientemente. cumpleaños reciente. Ajá. Y le compramos, de hecho, este vino para su cumpleaños. Entonces, qué mejor que conocer un vino que probar el vino. Entonces, Ujú. vamos a hablar del vino que estamos tomando. Vamos a hablar del vino del día de hoy. El ¿Ok? Don Leo. El ¿Me Don pasas Leo. la mano? Ay. Vamos a leer la etiqueta para poder platicar de él porque Ok. no lo conozco tan bien todavía. Tenemos un Don Leo, un rosé, un ¿Por vino qué? rosado Sí, de uvas Infandel. exactamente. Don Tiene Leo es de la- Valle de Parras. Déjeme la voy a limpiar un poco. Es de la cosecha del 2018. 2018. Es un exactamente. rosé. Los vinos rosados, mucha gente tiene la idea de que son vinos blancos que les echan vino tinto. No. Muchas gracias. Ahí, eso es un clarete. El vino rosado bien hecho es un vino tinto en que la uva reposa muy poquito en sus cáscaras y luego ya se le quita el jugo. Bueno, Exactamente. poquito, unas cuantas horas. Por ejemplo, sí, ahí vamos a dejarles explico de dónde viene cada tipo de vino. El vino blanco, a diferencia de lo que muchos, porque mucha gente piensa que el vino blanco se hace con puras uvas blancas. Ajá. No, el vino blanco se puede hacer con uvas tintas. El Ujú. punto del vino blanco o lo que le da color a un vino es la cáscara de la uva. Así es. Hay uvas blancas y obviamente pues las uvas blancas son para hacer vino blanco. Un vino rosado, un vino tinto no lo puedes hacer de uvas blancas. No, no, O sea, no. no, No, ¿de dónde no. a sacar el color? Ajá. Pero si yo, por ejemplo, haciendo una prueba, te pongo una uva blanca y una uva tinta, pero a las dos les quito la piel. Ujú. O sea, les quito la piel y te enseño las puras pulpas. No y puedes te saber digo cuál es cuál. Ah. ¿Cuál es la blanca y cuál es la tinta? No vas a saber cuál Únicamente hay 2 uvas tintas de todas las que existen, los es. 2800 Que tipos, también la pulpa es tinta. pero nada más 2. Nomás son O sea, dos. de ahí para el real, todas son Exactamente. blancas. Por dentro todos somos del mismo color, Ajá. igual que las uvas. Es igual que las uvas. Ay. Exactamente. Entonces, no vas a saberlo distinguir porque son transparentes. Ujú. Exactamente. Pero esto del color está en la piel. El vino blanco, si se hace de uvas blancas, pues ahí está. No inclusive blanco, es blanco. es blanco. Ajá. El vino blanco, si se hace de uvas tintas, pues ¿qué se hace? Se quita la cáscara inmediatamente para que no colore el vino. Y Se le ya. saca el juguito y Se le saca el separa juguito de y las se cáscaras. separa Ajá. inmediatamente. El vino tinto, el vino rosado, se hace con uvas tintas, se hace lo que viene siendo el prensado, el Ujú. estrujado, se deja un periodo de tiempo, ya el viticultor va a decidir qué, Sí. dependiendo de la intensidad del color que Que quiera quiera, tener y en de el la uva vino. que sea, Por sí. ejemplo, debió haber tenido un contacto al pasado del día. Más o menos. Ajá, para que agarrara. No más de un día, No más pero de un sí. día, pero tampoco fueron 4 o 6 horas. Estamos hablando de un vino que es una uva que pinta mucho, una Zinfandel, Ujú. y aquí lo estamos viendo con un naranja, un rojo, un poquito granate, pero muy ligero, muy ligerito. Como muy- la granada. Como jugo de granada, como exactamente. jugo de la granada. Muy ligerito. Ujú. Entonces, con el vino rosado lo dejo por este determinado periodo de tiempo y se lo quito y ya, tengo vino rosado. Ujú. Por el vino tinto, pues obviamente lo dejo por periodos más Lo largos dejas para que bastante pinte tiempo. Sí. el tinto. Entonces, eso es. Básicamente, de ahí vienen los colores. No hay uvas blancas, o sea, si hay uvas blancas, no es que lo que no hay es uvas rosadas, perdón. No hay uva rosada. Ajá. Porque sí me tocó, en clases me ha tocado, sí maestra, es que pues el vino blanco viene de la uva blanca y el vino rosado de la uva rosada y el vino tinto de la uva tinta. Ah, No hay uvas rosadas. no hay uvas rosadas. No hay uvas rosadas, no. No. Se rozan entre ellas cuando las están macerando, pero, pero no hay uvas rosadas. Ajá. Terminan rosadas después de la vinificación. Pero esto es diferente, esto es Perdón. otra cosa. Ok, Ya dejé perfecto. sordo a alguien, ¿ves? ¿Algo más? No, ahí le movemos. ¿Algo más? Del vino. Sobre el vino. Sobre De- este vino. Sobre este vino. Ok, es un Zinfandel que estamos esperando por el tipo de uva.
Yo espero un vino muy afrutado. Yo también. Porque soy fan de- Frutos, amielados inclusive. Tan afrutado que Estos- se siente que es dulce. Es dulce. Ajá. Y inclusive huele. No, bueno, no están aquí. Pero ahorita que lo estaba sirviendo, se Huele a- liberó aromas y el sabor. El aroma El que aroma, liberó ajá. era azúcar, a dulce, algodón de azúcar. Sí, como algodón cuando de estás azúcar. en la feria pasando. A chiclecito. A chicle de ese rosita. Y no lo estoy Bubble, oliendo. no me acuerdo cómo se llama. Un chicle corriente que te dan así en los restaurantes para en vez de darte el peso de cambio. A eso huele. En vez de darte Pero el huele ca- rico. En el vez de darte el caramelo peso de envenenado. cambio, sí, órale. Tenga su chicle, no esté moliendo. Huele muy Muy buena rico, estrategia tiene- porque te vendían el cambio. O sea, te iban a dar un peso y de todas maneras te dan un chicle. Como cuando ibas a la tienda y lo, ay, no tengo cambio, pero te doy 2 búbalo. Exactamente. Lo voy a aceptar porque nadie le dice que no a 2 búbalo, Ujú. pero no se vale. Pero sí. ¿Qué más encuentras? ¿Sabes qué tiene mucho? Ah, Tiene... frambuesa, Ajá. jugo de frambuesa. Y no, aparte, lo que se me hace interesante, tiene este aroma a mar. Amar. O sea, a mí se me hace que huele poquito salado de trasfondo. Ujú. Como un aroma así, como Te cuando te recuerda- paras en el mar y ya ves que están las olas y la brisa te pica en la nariz, que sientes Ajá. la salecita en la nariz, así. Ok. Me fui muy específico, A ver, ¿en pero boca? sí. Pruébalo tú primero para que no haya aire muerto, porque sí, lo van a regañar. Entrega el mismo aroma. Es un vino franco. ¿Redondo? Es muy franco. Huele a lo que sabe. Y Me sabe da a mucho lo que sabor a zarzamora. Muy afrutado. O sea, casi sientes que está dulce. Tiene mucho... Pero tiene una muy buena acidez. O sea, es un buen vino para comer. Tiene bastante miel. Sí, tiene muchas notas de miel. Tiene así, me deja así la sensación amielada en el parada. Melosa. Ya no voy a hablar, ya me estoy trabando. Y no llevamos ni media botella. Pásenme una empanada. Está, Es la está combinación. muy buen vino. Don Leo Sinfandel 2018 Rosé. Totalmente recomendado. ¿Con Muy qué se te bien, vino antojaría? ¿Con qué recomendado. te lo comerías? Híjole, es que me está saliendo tan bien así solito que déjame pensar. Necesitamos... Solo está muy bien y con el calor que está haciendo ahorita Sí. está perfecto. Es Pero que si este ya a calorcito lo está- mejor me pides un plato, probablemente una pasta. Ok, Ajá. yo tal vez le metería un risotto. Un risotto, ándale. Sí. Que esté De cam- quesoso. con Quesoso. con camarón. ¿Existirá esa palabra? ¿Quesoso? Quesoso. Pues suena mejor que quesico, entonces yo creo que quesoso está bien. Sí. Que sí Sí, que es sí, como sí. decir mi nombre mal. Quesico. Ajá. Como después de una botella decir tu nombre. Ajá. No, sí, así como quesoso, que esté con esta, a lo mejor una carbonara. Ya es que Ujú. es esta pasta que, con huevo, el parmesano. Ujú. Y esto es porque tiene acidez alta, una acidez media alta. Pero tiene dulzor. No es porque los sabores del vino vayan con lo cremoso, con No, lo quesoso. sería- De hecho es al contraste. O sea, vamos Sí. a usar el vino para lavarnos lo cremoso. Sería por contraste totalmente. Sí, por contraste se me antoja. Porque, Está muy por bien. ejemplo, si me dices mariscos, un aguachile, un ceviche, No, No. porque tiene poquito tanino. ajá, y la acidez y el limón lo va a... Sí, y el aguachile va a ser más ácido que el vino, entonces ya te vas a ver el vino a agua. Ujú. Agua amarga por el poquito tanino que tiene. Pero está muy bien. Agua Es con un azúcar. vino excelente. Gracias por traerlo para nuestro primer episodio. Yay. Y algo más por... Déjame, Antes de voy concluir. a revisar aquí los apuntes. No, pero no, de hecho ya en apuntes ya no traigo nada. Ya básicamente era Perfecto. conocer. Es a grosso modo de lo que vamos a estar hablando en este podcast, Ujú. que es los primeros capítulos van a ser introductorios para Sí. que vayan aprendiendo. Vamos a tocar todos los temas que se nos antojen, básicamente. O sea, que se nos antojen como el tequila, se me antoja un gin. Y vamos a ir hablando la historia de cada uno, el por qué, el cómo. ¿Cuándo, Explicar dónde? qué es, quién es el mezcal, quién es el tequila. Y cuándo y dónde, claro. Y ¿Quién es cómo. el más borracho de nosotros? Ya Este, no. va a Solo haber sabremos. varias explicaciones y Ajá. vamos a tratar de hacerlo más desde abajo Más para ir llevadero. juntos todos. Ajá. Sí. Porque, por ejemplo, en el whisky yo no sé nada Ujú. y me vas a guiar. Sí, claro. Entonces, en tequila pasa al revés, tequila Sí. yo sé más, y Yo- entonces yo te casi voy a no guiar. tequileo. Ajá. Entonces, eso es para que ustedes también se guíen con nosotros, básicamente. Perfecto. ¿En dónde te pueden seguir? Ah, sí, cierto. Redes sociales. Nos pueden encontrar a los dos, pero primero como otra ronda del podcast en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Ujú. No sabemos usar tanto Twitter, ténganos paciencia. A mí me encuentran como Jessie AP, guión bajo al final, porque sin guión bajo ya estaba ocupado. Yo soy @someluis con doble M, Someluis. Ajá. Y eso es sería todo por hoy. Sería todo por hoy. Vamos a hablar mucho de pistos, pero hay que ser responsables. Si toman, no manejen.
Si manejan y toman, pídanse un vehículo de autotransporte por aplicación electrónica. O un amigo. Por favor. O háblenle a un amigo. Ajá. Luego los para la policía, a lo mejor a las 4 de la mañana cuando van por chilaquiles, pero... Y si su amigo Maybe va con works. ustedes, que use lentes. Asegúrense que es alguien que usa lentes. Es el tip. Perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y salud. Y yo. Salud.